tempero la pieza, no caliento nada y no me falla. O sea, 15 grados la pieza no me falla. Esta, el VAT hay que calentarlo a 35 grados para que en general uno no tenga fallas. Esa es una impresora que en Amazon, que es donde está más barata, puesta en Chile vale más o menos 480.000. Hoy día y mañana están con ofertas en Amazon y estaba saliendo puesta en Chile como 400. Por si alguien tenía interés de comprársela, en un buen momento, justo están en oferta en Amazon, en toda la tienda. Si uno quisiera con carga cerámica, esta impresora. Si uno no le interesa carga cerámica, la verdad cualquier impresora. Ejemplos de resina con carga cerámica. La que está bien de moda, que es la Rodin Titan, porque es la que usa Rick Ferguson y en Chile la está trayendo Dentit y obviamente le han hecho harta promoción, entonces es una resina que uno tiene buen acceso y su valor, si uno lo lleva al kilo, es 1.300.000 más o menos. Un diente sale a 780 pesos, lo cual es bien barato, a pesar de que vale eso, pero en Chile solo venden la de 300 gramos. En Estados Unidos ya dejaron de vender la de 300 gramos porque en realidad es muy chica, pero obviamente para uno el precio así no suena como tan feo. Otros ejemplos de resinas con carga cerámica, la de NextDent, la que está acá al final, esa la vende 3 Dental. Uno se fija que el precio es bastante más bajo, 498 contra 1.300.000. ¿Cuál es la diferencia? La carga cerámica que tiene cada una. La de NextDent no la especifican, pero el porcentaje de carga cerámica tiene que ser más bajo porque los valores de resistencia flexural son más bajos. Tenemos 107 contra 133 a 152. La resina vale menos de la mitad que la otra, la diferencia igual no es menor. Esa es la prueba que se hace para medir la resistencia flexural, que es finalmente la prueba que va a definir qué tan buena es una resina, porque esto es lo que hace que falle la resistencia flexural. Esta es una resina turca que tiene certificación europea, en Chile no la venden, uno la puede comprar en eBay. Ese es el valor que tiene aproximado puesto en Chile, después de pagar impuestos. Ellos dicen que es la resina más dura que existe, ellos mismos. Ellos indican que tiene una carga cerámica del 60% y que esos son sus valores. Obviamente uno los compara y se disparan mucho de la media que tienen todos los valores de la otra resina. Entonces de repente ahí cuesta saber qué tan real es. Esa es la primera resina con carga cerámica que yo usé y efectivamente dicen que es de las más difíciles de trabajar porque es tan alta la carga cerámica que es muy espesa, pero cuando uno la usa efectivamente tiene alta resistencia a la flexión. No sé si tendrá 4 veces la resistencia a la flexión que tiene la Titan, pero es una alternativa. Si uno quisiera comprarlo en Chile, bueno, a modo de ejemplo, la de Guide Manager, que es la que usamos para cosas más simples o estructuras bien tensivas, tiene 20 megapascales de resistencia a la flexión y en la mayoría de las situaciones clínicas logra aguantar. Entonces, de repente uno dice, ¿necesito los 440? Depende. ¿Qué es lo que pasa? Que estas resinas cuando las venden, a uno le dicen que son resinas permanentes. Todos los expertos coinciden en lo mismo, que en el fondo aún no se puede decir que son permanentes porque no tienen mucho tiempo. Las que tienen mayores cantidades de resina cerámica tienen más o menos 3 años puestas en boca, las que hayan logrado durar eso. Y en lo que hasta ahora hay un poco más de consenso es que quizás en las incrustaciones uno podría hablar de una restauración más permanente. En todo lo otro uno utiliza el término de provisorio de larga duración, porque eso sí funciona bien. Yo he ocupado esa, he ocupado esta, la Barceo Smile de Bego. En Chile la venden, no me acuerdo qué empresa era, pero la vendían muy caro. Ese es el precio si uno la compra en eBay. En Chile creo que valía el doble. Tiene buenos valores de resistencia a la flexión y es muy bonita. Yo diría que es de las más estéticas que he visto. Pero en realidad, con cualquiera de esas, yo creo que uno andaría bien. ¿Cuándo uno ve que fallan más? En el fondo uno tiene que entender que son materiales provisionales. Entonces, obviamente, si yo voy a hacer una estructura FP1, solo dientes,
Y los conectores son de 7 milímetros cuadrados, en el fondo lo mismo que uno utilizaría para un circonio, o sea, ni siquiera un circonio, con metal cerámica, se nos puede fracturar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si uno quisiera usar estos materiales como provisorios y que no se quieren para un FP1, efectivamente el frente de los dientes que se vean bien, y por palatino uno tendría que ponerle una barra o algo para que tenga un mayor refuerzo. De esa manera nosotros hemos visto que funcionan, hemos tenido instalada por 3 meses, 6 meses, 8 meses y la mayoría no se fracturan. O sea, yo creo que si uno tiene esa consideración, en el fondo, pensando que el diseño es un poco diferente, uno podría lograr que no se fracturen. Si uno las diseña bien delgadas, efectivamente van a fallar. Entonces, en el fondo, uno imprime, después de imprimir viene un proceso de lavado, que lo indica el fabricante, la mayoría de las veces con una lavadora ultrasónica o con una máquina de Wash and Cure, que ahí dependiendo de la marca son diferentes. Algunas resinas se lavan solo con agua, las de modelos hay algunas que se lavan solo con agua, algunas de guías, y el resto, la mayoría, se lavan con alcohol isopropílico. En esa parte uno tiene que seguir las instrucciones del fabricante, ¿ya? No es más que eso. Ahí hay diferentes alternativas. Es un Wash and Cure que en todo toner es el que normalmente está más barato, 120, 100.000, más o menos andan por ahí. Ya. Cuando uno quiere poscurar resina con carga cerámica, la cosa es diferente. Para uno lograr un poscurado que esté validado, uno necesita otro tipo de máquinas de poscurado. Esta, la Accureta Curie, es la más barata que uno puede comprar en Chile, que está validada para el 90% de las resinas buenas y conocidas. Neobiotech o el Biomed es el que lo vende más barato, como 1.300.000 más o menos, porque en Chile también, no me acuerdo quién más la vendía, pero valía como 1.800.000. ¿3 dentales? Sí. ¿Qué otra máquina para poscurado hay que esté validada? Bueno, no la puse acá, hay una que se llama AutoFlash, que es como la que se supone que es la mejor, porque aparte del protocolo de poscurado, aplica nitrógeno, lo que en el fondo logra que el proceso de poscurado sea completo sin alterar propiedades mecánicas ni color. Pero esa vale más o menos como 3 millones, 3 millones y medio. Otra alternativa es la FormCure de Formlabs, que por ejemplo para la resina Rodin Titan está validada con eso. Entonces si uno quisiera usar Rodin Titan y quizá gastar un poco menos, uno podría usar la FormCure que está validada para esa resina. ¿Por qué tenemos que usar máquinas que su protocolo de poscurado esté validado? Porque en el fondo estamos poniendo algo que si el poscurado no está completo es citotóxico. O sea, todas las certificaciones para que sea biocompatible y que no genere toxicidad están relacionadas con el proceso de poscurado, no con el proceso de impresión, sino que con el poscurado. Por eso en realidad uno podría usar cualquier impresora, pero el radial punto crítico es este. Y para las resinas con carga cerámica se necesitan este tipo de máquinas, ¿ya? Para las otras resinas, una máquina como esta. Incluso en teoría uno podría usar una de las que se usan para las uñas, para pintar las uñas. El espectro de luz es el mismo, 405, que el que requieren la gran mayoría de estas resinas. Y en realidad uno podría hacerlo con eso. De hecho, cuando trabajamos con las tinciones, muchas veces vamos usando el de las uñas porque es un poquito más rápido y la luz es más amplia. Otro paper que compara resistencia a la fractura, provisionales anteriores, 3 materiales, Protem, PMMA y una corona impresa de la marca NextDent, que era una de las que habíamos visto. Aquí le atribuyen mayores valores de resistencia a la fractura a la impresa que a la fresada y a la convencional. Obviamente son valores que uno siempre tiene que mirar con cautela. Probablemente al Protem le debe ganar de todas maneras, con el PMMA siempre hay que verlo, porque la resistencia a la fractura en las resinas con carga cerámica es bien alta, pero no así la resistencia a la flexión, que es lo que finalmente las termina fracturando por una elongación. Entonces puede tener alto valor de resistencia a la fractura
directa, pero la rotura por elongación al final tiende a ser más baja. Entonces siempre uno igual los estudios tiene que irlos mirando con cautela. Bueno, una vez que uno ya tiene impreso, hizo el protocolo de poscurado, lo que viene después es individualizarlo si es que uno quiere que se vea un poquito más natural. Si uno se va a comprar solamente un color de resina, yo recomiendo el A2, porque en la mayoría de los pacientes se va a ver bien sin hacer nada. O sea, A2 uno le aplica un glaze y con eso la mayoría de los pacientes se va a ver bien, y si no, es un color de base que no es tan oscuro para que después uno encima lo pueda ir maquillando. Porque ¿qué es lo que pasa? Si uno tiene una 3, tratar de aclararlo es casi imposible, porque el blanco, que es el único color que logra ir aclarando un poco, se pinta muy disparejo. Entonces es difícil lograr un resultado muy limpio. Para las tinciones de chofu, el protocolo del fabricante nos indica primero asperizar la superficie. Esas son las piedras para asperizar. Ese es el costo aproximado que tienen en Dentit. En el fondo, con dos uno se puede dar cuenta, una más fina para poder asperizar en los surcos, una más gruesa para poder asperizar el diente en general. Duran harto. Estas, si uno no se le cae al piso, la verdad le pueden durar para cientos de dientes, no se gastan mucho. En el fondo uno asperiza la superficie y después aplica las tinciones. Esas son las tinciones de chofu. Creo que ahora estaban a 28.900. Duran mucho. Pinceles, estos son pinceles de modelismo para pintar figuras, porque la verdad yo tengo pinceles MPF que son específicos para estos dentales, pero un pincel MPF vale 40.000. Esos 3 pinceles que son de la misma calidad, que como no son odontológicos no valen eso, los 3 valen 20.000, y ahí uno tiene 3 tamaños diferentes para trabajar las diferentes zonas. Y el Clear Liquid, que ese sirve para ir haciendo que las tinciones queden un poquito más diluidas y así uno pueda trabajar diferentes concentraciones. Eso es como lo que uno necesita para empezar, más el glaze que en el fondo uno va a ir aplicando al diente. Tenemos ahí pocillo de témpera para poner las tinciones, o una caja de almacenamiento para que la luz no la afecte, que esas las venden en AliExpress, valen como 3.000 pesos. Con las tinciones de chofu no es tan complicado, porque con la luz ambiental se demoran mucho en polimerizarse. Las de GC se polimerizan muy rápido con la luz ambiental. Efectivamente, si uno ocupa las de GC, debería tener algo como eso. Protocolo estándar, uno aplica con el pincel más grueso Shade A en general, en el fondo una pasada con el pincel, un poco diluida, con una gotita de Clear Liquid, en el fondo como va a ser una capa inicial. Esa tinción lo que hace es que pase de A2 a A3 o de A3 a A3.5. Ese en el fondo es como el objetivo. Yo diría que es la tinción que uno más utiliza. Esa es una de las tinciones que uno debiera comprar. Si el diente uno quiere darle un efecto como de envejecido, uno ocupa un color que se llama Orange Brown, lo puede poner en el surco, después uno lo puede aplicar en la zona cervical con este pincel que ya es de punta media. En el fondo ahí se aplicó en la zona cervical, en la zona de los surcos, y después viene la aplicación del glaze y poscurado con glicerina, en el fondo con la capa inhibida para lograr una polimerización óptima. Ahí hay ejemplo de 3 glaze que hay en el mercado. El más caro es el del OptiGlaze, vale como 70.000. El más barato es el de Prisma, que lo vende Biotech, creo que vale como 30. Y el de Rodin, creo que está como a 45 más o menos. Los 3 son buenos, los 3 sirven, los 3 duran como 6 meses. Eso es más o menos lo que dura un glaze puesto en boca. Igual hay condiciones que van a hacer que duren menos, pero pueden llegar a durar 6 meses sin ningún problema, lo que significa que para la mayoría de los provisorios debieran andar bien. Esta es una estructura híbrida. Aquí uno tiene 2 opciones para maquillar esto. Una opción es que el técnico le haga harto diseño en la encía, en el fondo que lo deje más o menos listo, y después uno le aplique solo una tinción, que en la mayoría de los casos uno puede usar el color rojo,
y como es rojo y uno lo aplica en un fondo que es bastante más blanco, va a quedar como un rosado y de repente incluso solamente ocupando una tinción se va a ver bien natural. La otra alternativa, si uno quiere hacer algo que quede un poquito mejor, pero que toma un poco más de tiempo, es ocupando resinas concentradas, en el fondo de la gama de los rosados, las que son vencidas, la GAM Dark, GAM Light, otras que hay en flow rosado, wetting resin para ir trabajando esa resina y para irle dando forma a los surcos y todo, pinceles de silicona que son bien baratos. Por ejemplo, aquí en los dientes se aplicó a shade para oscurecerlos un poco y en la encía se ocupó GAM L, GAM Light. ¿Ya? Se aplicó solo una capa. La idea es que después con esos pinceles uno puede ir haciendo un micro texturizado a la encía. La verdad eso no tiene mucha dificultad, en el fondo uno lo va pasando como en un sentido radial y lo único que uno deja sin tocar la zona más cercana a los dientes, como para la encía adherida, y incluso ahí uno con resina le puede hacer hasta un frenillo. La verdad, para hacer eso no se requiere mucha habilidad y tampoco demora tanto tiempo. De hecho, toda esta encía uno en 15 minutos la puede tener hecha si es que la quiere hacer uno. Si no, la otra alternativa es pintarla, que igual va a quedar mucho mejor que si uno lo compara con el acrílico rosado. Después aquí, en las zonas más profundas, surcos, se le puso un poco de rojo fluido, en el fondo para irla caracterizando un poco más. Después al final se le pone un glaze y se oscura en glicerina. La idea es que en el fondo uno no oscurece nada en esta zona y así logra tener una diferencia. Yo diría que solo con el rosado, eso ya se ve mejor que en el fondo un acrílico rosado de prótesis. Y en realidad no toma mucho tiempo. Y si no, la otra opción es solo pintarlo y también se ve súper bien. O sea, ya con la impresión tiene un pequeño texturizado por las líneas de transición y eso ya pintado igual se ve súper bien. Entonces en realidad pasándole solo una tinción roja muchas veces es más que suficiente. Lo importante es que si uno va a pintar la encía, no hacerla así, no hay que asperizarla, porque si uno la asperiza deja unos patrones muy irregulares que después las tinciones se meten ahí y hace que la encía se vea como media extraña. Aquí en el fondo lo que se hizo fue comparaciones mecánicas y biológicas entre unas resinas. Lo principal del estudio es que no había diferencia en la citotoxicidad. Hay hartos estudios que validan que las resinas impresas, haciendo el protocolo de poscurado indicado por el fabricante, no son citotóxicas. Hay en el fondo otro provisorio, se aplicó a shade, orange brown, white en el borde y ahí se ocupó GAM dark, la encía era un poco más oscura y después un poco más rojizo en esa zona. Si uno quiere darle un efecto como de saliva, uno puede ponerle un poco más de glaze concentrado en esa zona y se va a ver un poco más natural. Pieza que se le realizó la extracción, implante inmediato, provisorio inmediato, lo que a veces hacemos, dejarlo con una guía de posicionamiento para que sea más fácil capturarlo sin que se movilice. Una pieza con indicación de extracción por fractura, ahí se ve la instalación. Bueno, ahí estaba sin maquillar, ahí está maquillado en boca. Esa es la otra alternativa, que en el fondo uno tiene la posibilidad de maquillarlos en boca y eso va a hacer que uno logre mejores resultados. Paciente que tenía un provisorio adherido, fracaso de implantes, se estaba haciendo la preparación para la cirugía de regeneración vertical, provisorio adhesivo, se aplicó una capa de shade y con eso uno logra un color bastante similar al de los dientes vecinos. Esta es una estructura que se aplicó resina rosada y se le hizo el microtexturizado. La idea es ver que en boca, eso nomás, en el fondo un solo color, un microtexturizado más o menos suave, se ve bastante bien. Obviamente había que reemplazar prácticamente toda la encía, pero en el fondo que sin tener que hacer mucho uno puede lograr un buen resultado en la encía, que es bastante mejor que lo que uno lograría muchas veces con el acrílico y que uno consideraba que era aceptable. De repente aquí con un poco de trabajo uno puede hacer algo que también se vea natural. Bueno, hay una foto de cuando
empezamos a trabajar juntos, cuando yo hice mi internado, y una foto de hace un año. Bueno, muchas gracias. Realmente esta parte de la implantología en rehabilitación provisorio es un poco trabajosa, engorrosa, hay que dedicarse, hay que hacer cursos, hacer máster, como hablamos recién con Eduardito, porque esto súper rápido va cambiando, evolucionando, así que se agradece siempre toda la presentación que hay de toda la parte digital y la parte más bien súper ultra detallada. Lo otro que igual después les vamos a mandar un documento donde va a salir todo lo que mostramos, por si alguien quiere comprarlo. Yo le puse los valores, los links de la impresora, las funciones, todas esas cosas, por si alguien está interesado, para que sepa más o menos dónde buscar cada cosa. Se agradece. Sí, se agradece mucho el conocimiento, la práctica que tienen